Es un placer poder estar con ustedes nuevamente con el Ministerio por las Casas. ¿Qué es el Ministerio por las Casas? Es un ministerio que surge como una necesidad para llevar la palabra a través de los medios sociales, de YouTube, Facebook y todos aquellos medios que nos lo permitan, para poder llegar a la intimidad de sus hogares con un consejo de la palabra del Señor. Es una reflexión breve que solo lleva 20 minutos y que podemos llegar a su corazón, a su vida. Tanto usted está por la mañana quizá cambiándose, otros están a esa misma hora pero en otra hora, en otro país ya trabajando, y otros ya acostándose. Bueno, pero independientemente la hora en que este mensaje le llegue, estamos para servirle, estamos para poder darle esta palabra del Señor. Escríbanos a los medios sociales a través de los cuales usted lo mira. Somos diferentes predicadores de la palabra del Señor que estamos para servirle con todo el corazón, y que retomamos porciones de la palabra para poder compartirla y retomar una enseñanza para nosotros en este tiempo. En esta hora yo quiero que vayamos a Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, vamos a leer de lo que es el versículo 5 al versículo 13, y dice la palabra del Señor: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca y pasaron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte. Qué lindo. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde de las aguas del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchaos las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Quedamos ahí con la lectura de la palabra del Señor. El tema que en esta hora quiero dejar en sus corazones es: para pasar las aguas. Para pasar las aguas. Naturalmente es un tema que conlleva cierto simbolismo, y no tanto estoy refiriéndome a pasar en el presente. En la época de Josué fueron aguas literales, fueron pasos literales los que el pueblo dio. El río Jordán era un río real, era agua real la que había que atravesar. En el presente las aguas, cuando vamos a la palabra, representan gente, multitudes y ciudades. Representan a veces obstáculos, según el pasaje en el cual se lee en la Biblia. Así representa los obstáculos que en la vida pueden haber. Así que para pasar las aguas puede referirse para pasar aquellos momentos críticos de la vida, para pasar los momentos que no son fáciles en la vida, para pasar los retos, los desafíos que la vida presenta. ¿Cómo hacer para poder pasar esos momentos difíciles? Pues eso es lo que vamos a responder a la luz de la palabra de Dios. Lo que acabamos de leer de lo del Jordán, que se abriría, porque la promesa del Señor fue que se abriría el Jordán y ellos pasarían en seco. Esa fue la promesa allá en el versículo 13 que leíamos. Las aguas se van a dividir, las aguas que vienen de arriba se van a detener en un montón, y eso se dio, el milagro se dio. Uno puede leer la palabra y el milagro se dio. Dice que aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán,
y los pies de los sacerdotes a la orilla del agua, porque el Jordán, dice, suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, mira el milagro, como un montón, bien de lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descienden al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron, dice, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Un milagro de Dios, y un milagro del Señor. Milagro es un hecho sobrenatural realizado por Dios, donde las mismas fuerzas de la naturaleza se miran limitadas. ¿Por qué? La naturaleza permite que el agua, ¿verdad?, de los ríos fluya y vaya y vaya y baje y baje. Pero ¿qué sucedió acá? Se dividieron las aguas. Dios hizo el milagro a favor de su pueblo, pero por lo menos se necesitaron tres cosas importantes que hacer, de las cuales yo quiero hablar en esta hora. En primer lugar, para pasar las aguas se necesita la santificación. Fue lo primero que Dios le pidió al pueblo, la santificación. En el versículo 5 que leímos al inicio, Josué, hablándole al pueblo, les dijo, y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Está la promesa del Señor de que el Señor iba a hacer maravillas para con el pueblo, pero el Señor les pide la santificación. Se necesita la santificación para ver el milagro del Señor. Y es importante comprender lo que es la palabra santificación. Y para eso es bueno ir a la palabra santidad. La palabra santidad implica apartarse de, para consagrarse a. Mire qué bonito, apartarse de, para consagrarse a. Apartarse del pecado para consagrarse al Señor, apartarse de todo aquello que no le agrada al Señor, desde lo más íntimo del corazón, desde lo más íntimo de la mente, hasta aquellas palabras, aquellas prácticas, aquellas cosas que uno bien sabe, porque la naturaleza humana, máxime cuando ya conocemos de la palabra del Señor, uno sabe perfectamente aquellas cosas que no le agradan al Señor. ¿Por qué razón? Tenemos la lámpara para nuestros pies. El Salmo 119, 105, el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista también dijo en el Salmo 119, él decía: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Limpiar su camino era santificación y santidad. Entonces la santidad es apartarse del pecado para consagrarse al Señor. Lo más seguro era que Israel tenía cosas que no le agradaban a Dios. Lo más seguro era que Israel estaba teniendo prácticas que eran desagradables delante del Señor. Hay cosas que son desagradables delante del Señor. Basta con ir a lo que es Gálatas capítulo 5 versículo 18, 19 y 20. Dice que la ira de Dios viene, ¿verdad? Bueno, eso es Romanos 1, 11, ¿verdad? Pero en Gálatas habla de que viene, hermanos, la molestia de parte de Dios cuando se le da lugar a las obras de la carne, a las obras de la carne, porque los tales, dicen, no heredarán el reino de los cielos, los que practican esas cosas. Y está hablando, ¿verdad? Apártense de todas las obras de la carne: adulterio, fornicación, mentira, enemistades, celos, amarguras, idolatría. Y ahí comienza a hacer toda una lista de casi 21 cosas que hace lista el apóstol Pablo cuando habla a los hermanos de la región de Galacia y les está diciendo que quítense de vosotros todas estas cosas.
implicaba que el pueblo tenía que santificarse. Por eso, cuando dice se necesita la santificación, ahí hay otro término, ahí hay un término progresivo. Santidad es apartarse de, para consagrarse a. Y a mí casi siempre me gusta poner de ejemplos bastante prácticos para que comprendamos la palabra santidad. Y es como que este equipo de sonido, ¿verdad? Este equipo de sonido lo hemos santificado para utilizarlo para Dios. O sea, está santificado para Dios. Este templo está santificado para Dios. Las cámaras y todo lo que aquí se ocupa está santificado y apartado para Dios. Quiere decir que el uso de todo esto, de las sillas, del templo, del terreno, incluso afuera y todo, es apartado exclusivamente para Dios, consagrado a Dios, santificado para con Dios. Por eso, si alguien viene y dice, mire pastor, ¿cree que nos puede prestar la nave del templo para que hagamos una verbena, o para que hagamos una fiesta, o para que vengamos, ¿verdad?, y pongamos una gran pantalla aquí adentro y nos pongamos a ver de toda clase de películas o de toda clase? Y yo tendría que decirles, no, fíjense que no puedo, porque este templo, este sonido, todo lo que ustedes ven ha sido consagrado para Dios, ha sido consagrado para el Señor, ha sido apartado. Entonces usted y yo, como templo y morada del Espíritu Santo, hemos sido apartados para Dios, lo que implica que todos nuestros pensamientos deben de ser agradables a Dios, nuestro corazón debe de ser agradable a Dios también, y eso es lo que pide el Señor. El Señor dice, mira, limpia tu corazón, y no nos está pidiendo cosa difícil, está diciendo, reconoce que en tu corazón hay cosas que no son agradables a mí, apártate de ellas y conságrate a mí. Ya no digas esas palabras que no me agradan, ya no pienses esos pensamientos que no me agradan, ya no estés dándole vuelta a esos sentimientos que no me agradan, ya no te reúnas con esas personas a las cuales ya intentaste ganarlas para Cristo, pero te veo ya más inmerso en hablar como ellos, te están contaminando. Mejor fortalécete y luego regresa a hablarles de mí, pero cuídate, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y cuídate. Ahí es donde está el Señor llamándonos a la santificación, y para que las aguas se abran se requiere apartarnos del pecado y consagrarnos exclusivamente a Dios. Eso es lo que el Señor hizo. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta universal, el apóstol Pedro decía de parte del Espíritu Santo, sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Somos llamados a la santificación, somos llamados a la santidad. La santidad es el hecho, la santificación es el proceso progresivo a través del cual el Espíritu Santo, que viene a morar a nuestro corazón, nos ayuda a poder entrar en ese proceso de santificación. Así que para que las aguas se abran necesitamos la santificación. En segundo lugar, se necesita presencia de Dios. Se necesita presencia de Dios. No podemos ver los milagros si Dios no está con nosotros. No podemos ver los milagros si la presencia de Dios no va delante de nosotros. Necesitamos la presencia de Dios. El versículo 6 que leíamos, el 3:6 que leíamos, dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Arca del pacto, arca del pacto. El arca del pacto era la que estaba en el lugar santísimo. El arca del pacto era símbolo de la presencia misma de Dios en el tabernáculo. El arca, cuando uno estudia, y es precioso, yo no tendría el tiempo de hacer un estudio ahorita en los minutitos breves que me quedan, pero es extraordinario cuando uno estudia la materia de Pentateuco y llega a la parte del tabernáculo y estudia cada parte del tabernáculo y estudia el arca del pacto, pero de manera definida, resumida, clara y directa, para que le quede en su corazón. Arca del pacto en el Antiguo Testamento simbolizaba la misma presencia de Dios, y por eso le dice el Señor al pueblo: tomen el arca, que el arca vaya con ustedes, no se atrevan a ir sin el arca del pacto. Obviamente el arca del pacto hubo un tiempo en que desapareció
completamente, ¿verdad? Desapareció completamente. Hasta hoy no se ha encontrado, y yo creo que no se ha encontrado porque la nación de Israel era tan idólatra, era tan entregada a la idolatría, que yo creo que por algo Dios permitió que no se encontrara, porque capaz se idolatrara, ¿verdad? Pero Dios no quería que se idolatrara el arca hecha de oro y con todos los utensilios que llevaba el arca y todo. No. Dios lo que quería era que ellos entendieran que Él quería ir en medio de ellos, el arca. Por eso el versículo 8, si usted lo mira, tú pues dice: mandarás a los sacerdotes que llevan el arca, nuevamente del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Pero tiene que ir el arca. Nuevamente el Señor está hablándoles la presencia de Dios. El versículo 10: y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Ya no dice el arca, sino el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Todos los que están serán echados del lugar, dice Él. Van a pasar las aguas en seco, pero yo tengo que ir en medio de ustedes. Y por eso les dice: y en esto conoceréis que Jehová estará en medio de vosotros. Versículo 11: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. El arca tenía que ir delante del pueblo, no tenía que ir atrás. La presencia de Dios no podemos dejarla atrás, tiene que ir delante de nosotros. Así que en segundo lugar, para que las aguas se abran, se necesita la presencia de Dios. Y en tercer lugar, se necesita la obediencia. La obediencia, hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y aunque tal vez no lo entendamos mucho, y aunque tal vez no lo comprendamos, y aunque tal vez usted y yo digamos: pero es que no me cuadra, no me suena. Pero pues sí, Dios estaba hablándoles de la obediencia. En el versículo 6 que leíamos, Él les dijo, y habló Josué a los sacerdotes, les dice: tomad, mire la palabra, mandato, tomad el arca del pacto. Mire esos verbos, y luego dice: pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Versículo 8: tú pues mandarás, mandato, a los sacerdotes que llevan el arca, mire, del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en medio del Jordán. Versículo 9: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos, mandato, y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Versículo 12, ¡uy, qué lindo! Versículo 12 dice: tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. ¿Leyó los verbos conmigo? Los verbos que tienen que ver diciéndole tomad. Está hablando de un mandato: pasad delante, haced esto, paraos, caminad, haced lo que Dios dice que debe de hacer. Los sacerdotes tenían que hacer lo que Dios les mandaba hacer. Josué tenía que hacer lo que Dios le mandaba hacer. Todo el pueblo debería de hacer lo que Dios le mandaba hacer. Pastor, pero ¿cómo puedo saber yo lo que debo de hacer en la vida? Aquí está el manual. Aquí está la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Atraviesa hasta cortar la coyuntura, los tuétanos de los huesos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No se equivoca cuando la palabra dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra debemos de retomarla como el mandato de Dios. Esa palabra debemos de retomarla como lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Por eso, amables, o los que oyen, los que ven el mensaje, porque tenemos personas que mientras van manejando oyen, los que nos miran, podemos concluir de la siguiente manera: apartarnos para Dios, entre paréntesis, santidad, cultivando su presencia, y obedeciéndole en todo, garantizamos que las aguas que estén por delante se van a abrir. Yo no sé qué obstáculos usted está enfrentando hoy. Yo no sé qué problemas usted está enfrentando hoy. Esa enfermedad, ese problema, esa dificultad,
esa crisis que le ha llegado, es el agua que quizás lo está deteniendo y lo está atemorizando y usted no haya qué hacer, qué decir, a dónde ir. Ese momento difícil que usted está atravesando, Dios puede hacer el milagro de abrir las aguas. Aleluya, puede hacer el milagro de abrir las aguas. ¿Qué necesitamos? Santificación, presencia de Dios y obediencia. ¿Quién es el que nos ayuda a hacer eso? El Espíritu Santo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a nuestras vidas? Cuando le entregamos nuestro corazón al Señor. ¿Cuándo está el Espíritu Santo dispuesto a ayudarnos? Cuando nos mantenemos en comunión con Él. Hermanos y hermanas, a mantenernos en comunión con el Espíritu Santo. Mis amigos, a entregarle su corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Mis amigos y amigas, oren conmigo de la siguiente manera y entréguenle su corazón a Jesucristo. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.